El mío Cid Ruy Díaz por Burgos entraba, en su compañía 60 pendones llevaba, salíanlo a ver mujeres y varones, burgueses y burguesas, por las ventanas son, llorando de los ojos, tanto sentían el dolor, de las sus bocas todos decían una razón: Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Palabra Culta. En esta oportunidad acabamos de leer un fragmento de la entrada a Burgos de El Cid Campeador, obra titulada El Cantar del Mío Cid. Y hoy no vamos a analizar una palabra, sino las diferencias y similitudes entre el español y el castellano. Aunque la Real Academia considera que tanto la palabra español como castellano son sinónimos y se pueden usar para designar el idioma que se habla en España y en gran parte de Latinoamérica, hay algunas diferencias que vale la pena mencionar, ya que es muy común oír a algunas personas corregir a otras diciéndole no se dice español, se dice castellano o viceversa. Vamos a ver un poco de esto. El castellano es una lengua romance que se hablaba en la Edad Media en el Reino de Castilla. A este tipo de lengua le corresponde la obra El Cantar del Mío Cid, que digamos que podría interpretarse como las gestas de mi señor, ¿no? Los cantares de gesta eran poemas largos en el que se relataban las hazañas de héroes históricos o legendarios. Un cantar era, digamos, una oda o un relato épico, ¿no? Y Mio Cid, Cid del árabe Sidi, que significa señor. El cantar del Mío Cid pues se puede entender como las hazañas de mi señor. También hay que hacer la anotación que el Mío Cid es conocido como el Cid campeador. ¿Qué significa el señor experto en el campo de batalla, por decirlo de alguna forma, ¿no? O en batallas campales, el experto en batallas campales, eso significa campeador. Algunos lo señalan como mi señor el campeón, así que eso, digamos, sería la forma actual de entender el título de este libro, El Cantar del Mío Cid, como dije, las hazañas de mi señor. Ahora bien, el castellano era una lengua romance que se hablaba en la Edad Media en el Reino de Castilla. Esta lengua era proveniente del latín. Eh, en lo que los territorios que hoy corresponden a España, el castellano convivía con otras lenguas como el catalán, el vasco o el gallego. Pero con el correr del tiempo, el castellano fue dominando, digamos, una mayor extensión y un mayor número de pobladores, haciéndose la lengua mayoritaria en lo que hoy es España y lo que en sus tiempos fue los reinos de España. Entonces, la primera gran diferencia entre castellano y español es una diferencia de tiempo. El castellano, para ser estricto, es la lengua que se hablaba en el reino de Castilla, un reino que hoy solo existe, digamos, anexado al Estado español, mientras que el español es el idioma que se habla en España el día de hoy. La similitud salta a la vista porque fue justamente el castellano el idioma que predominó en los reinos de España. Y si bien es cierto, la RAE los reconoce como sinónimos y señala que es válido el uso de ambos, eh, habría que anotar que recomienda que en contextos internacionales se use español, ya que es esta palabra, español, la que se traduce en otros idiomas para designar el idioma que se habla en España y en América Latina. Por ejemplo, en inglés, para referirse a nuestro idioma, se dice Spanish, ¿no? Entonces, internacionalmente es conocido el idioma que se habla en América Latina y en España
como español, con la traducción obviamente a cada uno de sus idiomas. Y castellano, aunque es, como dije, un sinónimo y es aceptado, se recomienda a usar cuando se habla dentro del contexto de las otras lenguas que ocupan un lugar en España, es decir, para diferenciarlo del catalán, del vasco, del gallego y otros más. El Cantar del Mío Cid es pues de las primeras obras eh, en castellano que llega hacia nosotros. Si usted la lee podrá entender sin ningún problema de qué se trata la obra, pero podrá encontrar algunos usos que ya no son vigentes y algunas palabras que ahora no son desconocidas, que eran propios del castellano de aquella época. Entonces, la gran diferencia entre el español y el castellano es una diferencia temporal. El castellano corresponde al idioma o a la lengua que se hablaba en el reino de Castilla, que con el transcurrir de la historia predominó en los territorios de España y que en la actualidad a ese idioma, con las modificaciones que el tiempo ha generado, se le conoce como español ante la comunidad internacional. Una vez más repito, tanto español como castellano son sinónimos, no amerita una corrección, pero ahora usted sabe que, digamos que en el contexto internacional, el idioma que hablamos en América y España y las Filipinas y creo que Guinea Ecuatorial debe ser, digamos, convencionalmente llamado español. Y cuando nos queremos referir a la lengua que dominó, que es la lengua que originó el español y diferenciarla del catalán, del vasco y demás, podemos usar el término castellano también. Ahora bien, esto también sirve para dilucidar una duda que existe en la actualidad en Internet. Si los habitantes de América, los actuales habitantes del continente americano, que hablamos español, debemos llamarnos hispanoamericanos o latinoamericanos. Hay un sector, bueno, con obviamente interés político, señala que nosotros somos hispanoamericanos y no latinoamericanos. Y bueno, es evidente que la gran parte de nuestra cultura se la debemos a España, por lo que somos sin lugar a dudas hispanoamericanos. Pero no es incorrecto decir que somos también latinoamericanos justamente por esto, porque hablamos español que, digamos, deriva del castellano, que a su vez es una lengua romance que proviene del latín. Así que en ese sentido, digamos, hablamos un idioma derivado del latín, ¿no? Del imperio romano. Así que, de alguna forma, llamarnos latinoamericanos a los que hablamos el español actual no es necesariamente un error, ¿no? A veces estos enfoques tienen más, digamos, más una visión política que una visión general. Bueno, espero que este video les haya agradado, les haya gustado y les haya servido sobre todo. No olvidemos que tanto español como castellano son sinónimos, pero cada uno sirve, digamos, en un contexto específico. El español para contextos internacionales y el castellano, la palabra castellano, para diferenciarlo básicamente de las otras lenguas que existen dentro del territorio español, como el catalán, el vasco o el gallego. Bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Gracias.